Cuando intentan volver con Cáncer, el universo entero parece contener la respiración. Hay algo en la energía lunar de este signo que convierte cada retorno en un examen silencioso, en un pasaje entre sombras y mareas que no cualquiera puede atravesar. No se trata solo de nostalgia ni de un eco del pasado, es la prueba suprema donde se mide la verdad de los motivos, la fuerza del cambio y la integridad de quien se atreve a regresar. Cáncer recuerda lo que otros olvidan. No lo hace por rencor, sino porque su memoria emocional es un archivo vivo que protege su alma como un santuario. Cuando alguien intenta volver, ese archivo se abre sin esfuerzo, cada detalle, cada gesto, cada palabra que se dijo en un momento de luz o de oscuridad reaparece con una claridad que desarma a quienes creían que el tiempo podía borrar lo que causaron. El retorno se convierte en un espejo donde la otra persona se enfrenta a la versión auténtica de lo que dejó atrás. No hay prisa en la forma en que Cáncer evalúa el regreso. Su sensibilidad no se precipita ni se deja llevar por impulsos superficiales. Lo que otros llamarían indecisión, en Cáncer es una ceremonia sagrada de discernimiento. Observa silencios, estudia energías, siente lo que la otra persona pretende ocultar. Percibe fisuras en las promesas, intuye intenciones disfrazadas y detecta cualquier vibración que no esté alineada con la verdad. Quien vuelve sin haber sanado, sin haber comprendido, sin haber crecido, se encuentra ante un muro invisible que solo Cáncer sabe levantar, un muro suave a la vista, pero imposible de atravesar para quien no viene con el alma limpia. El pasado no se reescribe, pero puede resignificarse. Si quien regresa lo hace desde la transformación genuina, Cáncer lo percibe. No porque lo diga, sino porque esa energía distinta resuena con la suya. El cambio real vibra de otra manera, no pide, no presiona, no promete, demuestra. En ese caso, las defensas de Cáncer no caen, sino que se abren poco a poco como las mareas que retroceden para dejar ver la arena que nadie suele ver. El retorno puede convertirse entonces en un renacimiento, pero solo cuando la herida ha sido comprendida, cuando el respeto ha sido internalizado y cuando la otra persona ya no llega buscando refugio, sino ofreciendo estabilidad. Quienes pretenden volver por comodidad, por soledad o por necesidad, se encuentran con una versión distinta de Cáncer. Ya no es la presencia cálida y protectora que conocieron. Ha aprendido a cerrarse con la misma intensidad con la que antes se entregaba. Ha construido un hogar interior donde ya no siente vacío, donde ya no necesita que nadie lo elija para sentirse completo. Cuando el retorno es falso, la puerta se queda entreabierta solo para que el viento pase y arrastre las viejas excusas. Pero nunca se abre del todo. Cáncer sabe reconocer la diferencia entre alguien que vuelve por amor y alguien que vuelve por carencia. La fortaleza que emerge en ese momento sorprende a quien intenta recuperarlo. Es una fortaleza silenciosa, firme, lunar, la clase de poder que no necesita demostrarse porque se siente. Cáncer puede escuchar con calma, puede sonreír con educación, puede incluso mostrar una ternura madura que confunde, pero la decisión se está tomando en un nivel que ninguna palabra puede manipular. No se deja seducir por discursos ensayados ni por arrepentimientos repentinos. El alma de Cáncer necesita coherencia, hechos, constancia y tiempo. El que vuelve y pretende resultados inmediatos descubre que ya no tiene la influencia emocional de antes. Ha perdido el acceso a la profundidad y ahora solo toca la superficie. Si el retorno es auténtico, Cáncer se convierte en una fuerza capaz de reconstruir lo que parecía perdido. No desde el punto donde se rompió, sino desde un nivel más alto. Para llegar ahí, la otra persona debe haber comprendido por qué dolió, qué faltó, que no respetó. Debe haber pasado por sus propias mareas, por su propio fondo emocional, por sus propios aprendizajes. Solamente entonces Cáncer reconoce un alma que ya no amenaza su paz sino que puede sumarse a ella. En ese caso, el reencuentro adquiere una grandeza especial, una intensidad tranquila que solo nace cuando dos corazones han sobrevivido a la separación sin destruirse entre sí. Y si la decisión final de Cáncer es cerrar el ciclo para siempre, lo hace con una serenidad que desconcierta. No guarda odio, no guarda rencor, guarda sabiduría. Se retira hacia su propio océano interior, donde las lágrimas limpian y no hunden, donde la intuición guía y no confunde, donde el amor propio ya no se negocia. A partir de ese momento, quien quiso volver comprende que no perdió a Cáncer por un error, sino por no haber entendido su profundidad. Y ese descubrimiento se convierte en una lección que perdura. El retorno hacia Cáncer es un viaje que solo los valientes pueden emprender. Los que llegan con alma sincera encuentran una puerta que puede reabrirse.
Los que llegan con máscaras solo encuentran su propio reflejo quebrado. Porque Cáncer no teme al pasado, no teme al amor y no teme al cierre, teme únicamente traicionarse a sí mismo. Y cuando aprende a no hacerlo, ya nadie puede volver a entrar en su vida sin merecerlo en lo más profundo del corazón. Cuando alguien intenta volver a la vida de Cáncer, hay una corriente subterránea que no todos perciben, un movimiento energético que se activa mucho antes de que las palabras crucen los labios. En ese instante invisible, Cáncer siente un llamado antiguo, pero no se deja arrastrar por él. Lo contempla desde la distancia emocional que aprendió a construir, porque sabe que no todo lo que regresa es bendición y no todo lo que insiste merece quedarse. La luna, su regente, ilumina recuerdos que parecían dormidos y, al mismo tiempo, proyecta sombras que obligan a mirar con claridad lo que antes se camuflaba tras el afecto. En ese contraste de luces y oscuridades, Cáncer distingue aquello que no fue dicho, aquello que se ocultó por miedo o falta de valor, aquello que el tiempo terminó revelando con crudeza. Surge además un instinto protector, no hacia la relación que existió, sino hacia su propio corazón. La sensibilidad de Cáncer no es debilidad, es radar. Percibe vibraciones que otros signos pasarían por alto, rastrea cambios en la voz, en la mirada o en la manera en que la otra persona se sitúa en el espacio. Puede notar cuando el regreso está impulsado por una revelación sincera o cuando es simplemente el resultado de un vacío emocional que busca ser llenado a cualquier precio. Esta percepción casi telepática se vuelve una prueba silenciosa donde la energía del que vuelve queda completamente expuesta, sin importar qué tan convincente sea su discurso. En ese proceso, Cáncer también revive su propia transformación. Comprende cuánto ha cambiado desde la partida, cuántas capas ha soltado y cuántas heridas silenciosas tuvo que curar sin pedir ayuda. Reconoce la fuerza que desarrolló cuando nadie lo miraba, la disciplina emocional que adquirió para no caer en los viejos patrones, la madurez que surgió al aprender a sostenerse sin depender de las promesas ajenas. Esta evolución interior se convierte en un filtro natural que separa lo que aporta de lo que drena, lo que suma de lo que hiere, lo que honra de lo que solo busca poseer. El retorno también despierta la memoria de su intuición, una intuición que no solo lee intenciones, sino trayectorias. Cáncer no se limita a observar el presente de quien vuelve, observa su recorrido, su manera de enfrentar la vida, sus derrotas, sus actos de valentía o sus huidas disfrazadas de orgullo. Ve la historia completa, no el fragmento que pretende imponerse ahora. Y esa visión amplia evita que Cáncer caiga en ilusiones temporales o arrepentimientos fugaces. Solo considera real lo que ha demostrado coherencia a través del tiempo, no lo que surge de repente como un impulso movido por la nostalgia. Lo que pocos comprenden es que Cáncer también valora la energía del destino. Hay conexiones que siente que deben cerrarse definitivamente, casi como si el universo susurrara que la lección ya está aprendida. Cuando eso sucede, su corazón pasa páginas sin ruido, sin dramatismo, sin preguntas. El cierre se vuelve una ceremonia íntima donde agradece lo vivido y entrega al mar todo lo que pesa, como si cada emoción antigua fuera disuelta por las mareas que lo acompañan. No es frialdad, es sabiduría sideral, la certeza de que no se debe caminar hacia atrás cuando la vida ya ha trazado un camino hacia adelante. En otras ocasiones, Cáncer detecta en el retorno un eco profundo que le recuerda una misión compartida, un vínculo que aún guarda algo por completar. No se abre de inmediato, pero su alma reconoce el llamado. La conexión no revive por palabras, sino por la consistencia de los actos, por la voluntad del otro de corregir, por la humildad que sustituye al ego, por la entrega que reemplaza la superficialidad. Cáncer observa cómo la otra persona toca su mundo con más cuidado, cómo se acerca sin invadir, cómo muestra lo aprendido y cómo se responsabiliza de lo que antes evitaba. Ese renacimiento no es concesión, es una reconstrucción cuidadosamente guiada por la intuición lunar. La forma en que Cáncer responde al retorno también está marcada por su relación con el tiempo. No se deja apresurar por urgencias ajenas ni por impulsos repentinos. Su proceso es lento, profundo y honesto. Mientras otros signos necesitan certeza inmediata, Cáncer necesita sentir que el cambio es real. No acepta mitades, no acepta parches, no acepta promesas vacías. Requiere estabilidad emocional, palabras que no tiemblen, acciones que no se contradigan. Y mientras evalúa, parece que nada se mueve, pero todo se está decidiendo en su interior con la precisión de una marea que sabe exactamente cuándo avanzar y cuándo retroceder. Cuando finalmente toma una decisión, esta surge desde una fuerza antigua, como si hablara la voz de generaciones emocionales que viven en su interior. Si elige cerrar,
lo hace con una determinación que marca un antes y un después. Si elige abrir, lo hace con un poder transformador que convierte la segunda oportunidad en un camino completamente distinto al anterior. En ambos casos, actúa desde un nivel de autenticidad que enseña al otro la importancia de honrar el corazón que se intenta recuperar. Y cuando el retorno se convierte en renacimiento, Cáncer ofrece una profundidad que pocos signos pueden igualar. La entrega ya no es ingenua, es consciente. El amor ya no es un refugio, es una alianza. La conexión ya no es una necesidad, es un pacto de crecimiento. La emoción ya no es torbellino, es brújula. Y el vínculo que surge no nace de lo que se perdió, sino de lo que ambos fueron capaces de reconstruir desde una vibración más alta. Así, el regreso hacia Cáncer no es una simple vuelta, es un viaje iniciático donde se confronta la verdad, se revela la energía real y se demuestra el compromiso auténtico. Quien logra atravesar ese umbral descubre un amor que no se parece a ningún otro, un amor que protege, que transforma, que inspira y que exige grandeza. Y quien no lo logra, aprende que no se puede jugar con un corazón regido por la luna, porque cada fase que atraviesa lo vuelve más sabio, más fuerte y más dueño de su destino. Cuando alguien intenta regresar a la vida de Cáncer, se activa una danza silenciosa entre lo que fue y lo que ahora es. No se trata solo de evaluar un recuerdo o medir un arrepentimiento, sino de comprender cómo la energía lunar transforma la experiencia pasada en una brújula interna. Cáncer no revive el vínculo desde la nostalgia, sino desde la lucidez que adquirió al atravesar sus propias mareas. En ese momento, la luna ilumina no únicamente el camino recorrido con la otra persona, sino también las sombras que quedaron sin resolver, los vacíos que se disfrazaron de afecto y las intuiciones que en su día fueron ignoradas. Esta claridad emocional convierte el retorno en una especie de juicio cósmico donde no hay máscaras ni excusas que puedan sostenerse. Surge entonces una sensibilidad distinta, una percepción más profunda que va más allá del análisis racional. Cáncer siente el impacto energético que trae esa vuelta, detecta si hay paz o turbulencia, si la vibración del otro se ha expandido o si aún arrastra el mismo peso que lo llevó a alejarse. Esta lectura intuitiva no ocurre en la mente, sino en un lugar más antiguo, casi ancestral, donde el alma de Cáncer guarda sus memorias más sabias. Allí contempla si la presencia del otro en su vida suma o resta, si ilumina o apaga, si eleva o arrastra hacia abajo. Esa comprensión inmediata es una de las razones por las que muchos se sorprenden al ver la rapidez con la que Cáncer decide internamente, aunque por fuera aparenta calma y silencio. También despierta un sentido profundo del valor propio. No el valor que se grita para convencer al mundo, sino el que se construyó en noches largas donde tuvo que recomponerse desde dentro. Cuando alguien vuelve, se activa el recuerdo de todo lo que costó sanar, de todas las partes de sí mismo que reunió pacientemente, de todas las heridas que transformó en fortaleza. En ese punto, Cáncer evalúa si el retorno es compatible con la vida que ahora ha conseguido, con la paz que se ganó a pulso, con la estabilidad emocional que tanto tiempo tardó en reconquistar. No permite que lo recuperen desde un lugar inferior al que ocupó cuando dio su amor por primera vez, ahora exige un nivel de madurez equivalente al suyo. Quien vuelve se encuentra además con la profundidad emocional que Cáncer aprendió a proteger. Esa profundidad no es un abismo oscuro ni una prisión afectiva, sino un santuario donde solo entra quien entiende la importancia de la verdad emocional. Cáncer observa si la otra persona ha aprendido a sostener conversaciones honestas sin huir, si puede enfrentar su propia vulnerabilidad sin convertirla en arma, si ha comprendido la importancia de cuidar lo que se ama con coherencia diaria. Porque Cáncer no desea que lo amen desde la intensidad pasajera, sino desde la constancia que construye raíces. En ese proceso también revive la conexión con su regente lunar en un nivel más espiritual. La luna simboliza ciclos, inicios, cierres, renacimientos. Cuando alguien vuelve, Cáncer siente si el ciclo está destinado a reabrirse o si ha llegado a su cierre natural. No fuerza nada. Deja que la energía hable, que el tiempo decida, que el alma diga la última palabra. A veces percibe que el retorno es simplemente un eco final, una despedida disfrazada de intento, una etapa que necesitaba cerrarse desde la conciencia. En otras ocasiones percibe que el destino ha guardado un espacio para ese reencuentro, no para repetir la historia, sino para crear una versión más sabia de lo que alguna vez existió. La decisión que Cáncer toma está influida también por su capacidad de ver más allá de lo aparente. Visualiza cómo ese retorno podría afectar su futuro, su bienestar, su crecimiento personal. No se deja llevar por promesas fugaces, porque su energía cardinal lo empuja hacia construir, no hacia ilusionarse.
Analiza si el otro viene dispuesto a caminar a su ritmo, si trae consigo la estabilidad que antes faltó, si ha dejado de lado las inseguridades que antes erosionaron la relación. Esta visión proyectada hacia el futuro no surge del miedo, sino de la sabiduría emocional acumulada. A la vez, existe una parte profundamente protectora en su naturaleza que actúa como guardiana de su mundo interior. No permite accesos improvisados ni aproximaciones impulsivas. Quien regresa debe hacerlo con delicadeza, con respeto, con un entendimiento claro de que ya no se está entrando a un espacio vulnerable, sino a un territorio emocional fortificado. Esta protección no es para bloquear, sino para asegurar que lo que entre sea realmente digno. Y cuando Cáncer finalmente se abre a un retorno sincero, lo hace desde un nivel completamente transformado. Su amor renace desde un corazón que ya vio la oscuridad y eligió la luz, desde una sensibilidad que ya dejó de temer al dolor, desde una madurez que ya no cae en viejas trampas emocionales. Su entrega ya no es un salto ciego, sino un vuelo consciente. Su compromiso ya no nace de la necesidad de ser amado, sino de la voluntad de construir algo que trascienda. Por eso, cuando alguien vuelve a Cáncer, no solo se enfrenta a la persona que conoció, sino a la evolución que surgió después de su ausencia. Una evolución que no se doblega ante discursos vacíos, que no cae ante nostalgias fáciles, que no se impresiona con arrepentimientos tardíos. Una evolución que exige grandeza, crecimiento y coherencia, porque eso es exactamente lo que Cáncer ha aprendido a darse a sí mismo. El retorno hacia Cáncer es, en realidad, un ritual emocional donde se mide el alma del que vuelve. Un camino que pocos pueden recorrer hasta el final, pero que quienes lo logran descubren que el amor de Cáncer, una vez renacido, es uno de los regalos más poderosos, leales y transformadores que pueden recibir en su vida. Cuando alguien vuelve a la vida de Cáncer, también se despierta una comprensión profunda sobre el valor del silencio. No ese silencio incómodo que encubre lo que no se quiere decir, sino el silencio que revela más de lo que cualquier explicación podría transmitir. En ese espacio callado, Cáncer siente la verdadera intención del regreso. Percibe si las palabras que aún no fueron pronunciadas se sostienen en la honestidad o si se asientan en la necesidad, si traen paz o si traen ansiedad, si buscan construir o simplemente ocupar el vacío. Este silencio se convierte en un campo energético donde la verdad vibra sin esfuerzo, y Cáncer lo escucha de una manera casi sobrenatural, como si su alma tuviera un oído reservado para descifrar lo que otros no pueden. A la vez, se activa un recuerdo emocional que no se relaciona solo con la otra persona, sino con la versión antigua de sí mismo que existía cuando ese vínculo estaba vivo. Cáncer observa quién era, cómo sentía, qué ofrecía, qué toleraba y cómo se entregaba. Y entonces compara esa versión con la que es ahora. Este contraste le permite ver con claridad cuánto ha crecido, qué límites ha aprendido a establecer, qué heridas ha superado y qué patrones ya no está dispuesto a repetir. Es un examen íntimo donde no solo se evalúa el regreso del otro, sino el renacimiento propio. Esa conciencia se convierte en el nuevo punto de partida desde el cual decide si vale la pena abrir la puerta o mantenerla cerrada. El retorno también despierta un instinto emocional muy antiguo, casi mítico, que proviene de su conexión con el agua. En la astrología, el agua no solo representa emoción, representa memoria, intuición, profundidad, legado ancestral. Cuando alguien intenta volver, Cáncer siente las oleadas internas que le advierten si ese movimiento trae armonía o tormenta. Es capaz de prever consecuencias emocionales que aún no han ocurrido, como si su alma fuese un oráculo de mareas. Esta capacidad lo protege de decisiones impulsivas y le permite anticipar si ese regreso será una bendición, una prueba o una repetición dolorosa camuflada bajo palabras bonitas. En ese proceso también se activa su capacidad de observar microdetalles. La forma en que la otra persona se acerca, el tono con el que pronuncia su nombre, la manera en que aborda lo ocurrido, la disposición a reconocer errores sin justificarlos. Cáncer nota si hay humildad real o si hay búsqueda de consuelo, si hay responsabilidad o si solo hay deseo de recuperar lo perdido sin transformar nada. Esta observación no es fría ni calculadora, es instintiva, es emocional, es lunar. Y se convierte en una de las herramientas más poderosas para detectar si el retorno merece una oportunidad o solo representa un retroceso disfrazado. También emerge un fuego sutil, una valentía emocional que pocos asocian con Cáncer. Es el coraje de enfrentar el pasado sin miedo, de mirar lo que dolió sin temblar, de escuchar lo que antes habría roto el corazón sin perder el centro. Esta fuerza surge del aprendizaje que dejó el distanciamiento. Durante la ausencia del otro, Cáncer se reconstruyó pieza por pieza sin depender de nadie.
Ese proceso lo convirtió en un guardián de su propia historia, en alguien que ya no permite que otros definan su valor. Por eso, cuando el retorno llega, no se deja manipular ni impresionar, se mantiene firme, consciente y dueño de sí. El retorno también despierta una visión espiritual del vínculo. Cáncer siente si esa conexión tenía un propósito más grande, si era un lazo kármico que necesitaba ser resuelto, si era un encuentro destinado a transformarlo o si fue un capítulo que ya se cerró en el plano del alma. No mira la relación solo desde la emoción, la mira desde el destino. Y si siente que la experiencia ya cumplió su función, permite que el otro regrese solo para entender la lección final, pero no para quedarse. Del mismo modo, si percibe que la historia aún tiene un propósito más elevado, deja espacio para que la energía fluya sin forzar nada, permitiendo que el universo haga su parte. En ese momento, también florece algo que muy pocos ven, su capacidad de perdonar sin olvidar, de cerrar sin destruir, de soltar sin desear mal. El perdón de Cáncer no es una absolución ingenua, es un acto maduro que libera, que limpia, que honra el camino recorrido. Y ese perdón define la forma en que recibe o despide al que vuelve. No lo hace desde el resentimiento ni desde la debilidad, lo hace desde la conciencia de que su corazón ya aprendió lo que tenía que aprender. Cuando finalmente toma una decisión, esta nace desde un equilibrio profundo entre emoción e intuición, entre memoria y visión, entre pasado y futuro. Si decide permitir un renacimiento, lo hace desde un lugar elevado, donde la relación se convierte en un nuevo territorio emocional que exigirá constancia, profundidad y entrega real. Si decide cerrar la puerta, lo hace con una fuerza serena que demuestra que ya no necesita luchar por aquello que no vibra con su evolución. Así, cuando alguien intenta volver con Cáncer, no está enfrentándose a la persona que dejó atrás, sino a una versión más sabia, más fuerte y más consciente. El regreso se convierte en un rito de verdad donde solo quienes han crecido pueden cruzar el umbral. Porque Cáncer, una vez transformado por la luna, se convierte en un alma que ya no acepta menos de lo que merece y que solo se abre ante aquellos que puedan caminar a su lado con la misma grandeza emocional con la que él aprendió a caminar solo. Cuando alguien decide volver a la vida de Cáncer, se desencadena un movimiento interno que va mucho más allá de lo emocional. Hay una alquimia silenciosa que ocurre dentro de su alma, un proceso en el que se mezclan memoria, intuición, dignidad y una sabiduría lunar que pocas veces se muestra en la superficie. Esa alquimia hace que Cáncer perciba no solo el retorno físico, sino la vibración exacta que lo acompaña. En ese instante, siente si el regreso trae un alma despierta o una sombra antigua, si representa un avance cósmico o un eco arrastrado desde un pasado que intenta imponerse. En el fondo de esa experiencia se activa un poder ancestral heredado del elemento agua. El agua no solo fluye, revela, purifica, desgasta lo falso, fortalece lo verdadero. Cuando alguien vuelve, Cáncer se convierte en un espejo emocional donde el otro refleja su propia esencia. Allí se revela si viene desde la necesidad, desde la nostalgia estancada o desde un despertar profundo. Ese reflejo no miente. Por eso muchos se sorprenden al ver que Cáncer no cae en lo emocional con la facilidad que esperan, su agua ya no es la de antes, ahora es agua de marea consciente, capaz de contener pero también capaz de retirarse sin perder su grandeza. El retorno despierta además una sensibilidad hacia los matices temporales. Cáncer no observa solo ese instante en que la otra persona aparece, sino todos los instantes que estuvieron antes y todos los que podrían venir después. Es como si su alma viajara en varias direcciones a la vez, hacia el pasado para comprender las raíces del vínculo, hacia el presente para discernir lo que vibra ahora, y hacia el futuro para intuir el destino emocional que podría surgir de esa segunda oportunidad. Esta percepción del tiempo no es racional, es lunar, cíclica, intuitiva. Y gracias a ella, Cáncer distingue entre un regreso destinado y un retorno pasajero. También surge una fuerza emocional que se forjó en su ausencia. Durante el tiempo en que el otro no estuvo, Cáncer atravesó noches de reflexión, momentos de vulnerabilidad silenciosa, decisiones firmes tomadas desde el corazón. Aprendió a escucharse sin interrupciones, a cuidarse sin depender de nadie, a sostener su propio cielo emocional sin que nadie lo apuntalara. Esa autonomía interna es una de las razones por las que no se abre fácilmente cuando alguien vuelve, ya no responde desde la necesidad, sino desde la elección consciente. Ya no busca refugio en otro, se ha convertido en su propio refugio. Este poder interior también lo vuelve más exigente en términos energéticos. Cáncer siente si el que vuelve trae consigo caos disfrazado de emoción intensa o estabilidad disfrazada de calma auténtica.
Percibe si la vibración del otro empuja hacia una versión superior de sí mismo o se arrastra hacia la repetición de ciclos que ya superó. Esta sensibilidad energética marca la profundidad de su decisión. Si la persona que vuelve viene alineada con la evolución que Cáncer ha alcanzado, la puerta puede abrirse lentamente. Si no, el propio corazón cierra el paso con una determinación serena pero inquebrantable. Hay además un aspecto sagrado que pocas veces se menciona. Cáncer no concibe el reencuentro como un simple acto humano, lo percibe como un evento espiritual. Siente que hay fuerzas mayores observando el retorno, como si el universo evaluara la coherencia de ese acercamiento. Esta visión hace que Cáncer no se precipite, sabe que aquello que está realmente destinado no se derrumba con el tiempo ni con la distancia. Y aquello que vuelve solo por miedo a la soledad se disuelve antes de tocar su alma. En este terreno espiritual, Cáncer actúa como guardián de su destino emocional, permitiendo que entre solo lo que viene con un propósito luminoso. El retorno también despierta recuerdos que van más allá de lo evidente. No solo recuerda lo que se vivió, sino lo que el corazón sintió en los silencios, en las ausencias, en los gestos que no se correspondieron. Esta memoria emocional no es un castigo ni un obstáculo, es un mapa que guía su decisión. Le muestra dónde hubo entrega sincera y dónde hubo descuido, dónde hubo conexión y dónde hubo ruptura. Y ese mapa se superpone a la energía presente del que regresa para revelar si realmente merece un nuevo capítulo. A medida que ese proceso interno avanza, Cáncer conecta con su poder de renacimiento. No teme empezar de nuevo porque ya lo ha hecho antes. No teme cerrar puertas porque sabe que cada cierre abre una puerta interior más grande. Y no teme amar de nuevo porque comprende que el amor, cuando se da desde la conciencia, nunca se pierde. Esta fortaleza emocional lo convierte en un signo capaz de ofrecer una segunda oportunidad desde un nivel más elevado, sin repetir errores ni sacrificarse más de lo que su alma puede sostener. Cuando finalmente Cáncer decide, su decisión se convierte en un acto épico. Si elige dar otro inicio, lo hace con un amor renovado que no carga cadenas del pasado, que no guarda sombras, que no teme la profundidad. Lo hace con la madurez de quien se conoce a sí mismo y con la claridad de quien exige reciprocidad real. Si elige cerrar la puerta, lo hace sin dramatismo, con paz, con un respeto inmenso por su propio crecimiento. Porque entiende que no todo lo que regresa tiene que quedarse, y no todo lo que se va tiene que volver. En cualquiera de los dos destinos, la grandeza de Cáncer queda en evidencia. El que vuelve se enfrenta a un alma fuerte, luminosa, intuitiva, capaz de sentirlo todo y, aún así, mantenerse firme. Y ese encuentro con la verdad emocional de Cáncer se convierte en una prueba que revela quién está preparado para caminar a su lado y quién solo estaba buscando un refugio que ya no le pertenece. Así, cada retorno hacia Cáncer no es un simple reencuentro, sino un portal donde se mide el alma del que regresa, donde se honra el poder del tiempo, donde se reconoce la evolución emocional y donde el corazón, regido por la luna, reclama únicamente aquello que vibra con la grandeza que ha aprendido a sostener. En lo más hondo de su naturaleza, Cáncer carga un legado antiguo que rara vez se menciona pero que vibra en cada uno de sus gestos, un eco de las mareas que gobiernan su alma y que lo conectan con un linaje emocional que atraviesa eras. Hay fuerzas internas que no se explican con palabras y que solo pueden sentirse, impulsos que le recuerdan que nació para observar lo invisible y para percibir lo que otros pasan por alto. Mientras el mundo se distrae con ruidos superficiales, Cáncer sostiene un pacto silencioso con la intuición, una alianza que lo convierte en guardián de las emociones profundas, esas que moldean destinos y que rara vez se abordan de manera consciente. En su interior existe un laboratorio alquímico donde las experiencias se transforman en sabiduría. Lo que para otros es simplemente dolor, para él se convierte en el fuego que forja un carácter capaz de sostener tempestades sin romperse. No lo hace desde la frialdad ni desde la fuerza bruta, sino desde una comprensión silenciosa del alma humana. Es en ese proceso donde desarrolla una sensibilidad que no se queda en la vulnerabilidad, sino que asciende hacia un poder emocional que pocos saben manejar. Esa sensibilidad es su armadura y su espada, porque le permite mover hilos invisibles en cualquier situación, influenciando sin imponer, guiando sin controlar, iluminando sin necesidad de que lo vean. Cuando Cáncer avanza impulsado por una certeza interior, todo su entorno lo siente. Es como una marea que sube lentamente, primero suave, casi imperceptible, pero que termina cambiando el relieve emocional de todo lo que toca. Su presencia es un recordatorio de que existen fuerzas que no pueden enfrentarse con lógica ni con estrategias rígidas, fuerzas que nacen del alma y que solo pueden respetarse.
Y cuando esa energía se activa, los que alguna vez dudaron de su fuerza se sorprenden al descubrir que detrás de su dulzura habita una determinación implacable, capaz de sostenerse incluso cuando el mundo parece desmoronarse. Hay un aspecto profundo de Cáncer que rara vez se menciona, su capacidad para regenerarse emocionalmente con una rapidez que desconcierta, siempre que encuentre un refugio en su propia verdad. Aunque otros crean que sus silencios son derrotas, en realidad son procesos de renacimiento. Dentro de esos silencios se reconfigura, se fortalece, se reorganiza, y cuando emerge lo hace con una claridad que arrasa dudas y temores. Su resurgir no necesita aplausos, porque se manifiesta en decisiones firmes, en límites precisos y en una presencia que transmite seguridad incluso antes de pronunciar una palabra. Cáncer lleva dentro una brújula que lo impulsa a proteger lo que ama, pero también a protegerse a sí mismo cuando la vida lo exige. Su memoria emocional, tan intensa como las mareas que lo rigen, no solo le recuerda heridas, también le recuerda todo lo que ha superado. Esa memoria es su archivo sagrado, el registro interno de cada batalla ganada, de cada caída que terminó en ascenso, de cada intuición que lo salvó en silencio sin que nadie lo supiera. Cuando esa memoria despierta, su autoestima se expande con una fuerza ancestral, recordándole que cada una de sus fases tiene un propósito, incluso las más oscuras. Hay un momento en la vida de Cáncer en el que entiende que no nació para quedarse atrapado en historias que lo minimicen. Ese momento marca un antes y un después, porque a partir de ahí su energía deja de buscar permiso para brillar. Entonces entra en un estado de grandeza tranquila, una grandeza que no necesita explicarse, que simplemente se manifiesta. En ese estado atrae oportunidades, personas y caminos que vibran con su esencia auténtica. Todo lo que ya no encaja se debilita y todo lo que lo impulsa florece. La fuerza de Cáncer no es un estallido, es un crecimiento silencioso y constante que se ramifica profundamente antes de mostrarse en la superficie. Cuando toma impulso, lo hace desde la raíz. Por eso, cuando decide avanzar, nada puede contenerlo. Es la energía del océano que ha esperado su momento para liberar una ola que lo cambia todo. Y esa ola no destruye al azar, limpia, transforma, arrastra lo que ya cumplió su ciclo y deja espacio para lo nuevo. Cáncer no necesita demostrar quién es, porque su esencia habla sola. Su aura es la de un alma antigua que ha recorrido muchas vidas y que ha aprendido a dominar el arte de sentir profundamente sin perderse en ello. Su evolución continúa cada vez que elige su paz sobre el caos, su verdad sobre las expectativas ajenas, su intuición sobre las palabras vacías. En cada una de esas elecciones se vuelve más grande, más poderoso, más luminoso, y su camino se llena de señales que solo él sabe interpretar. En su ascenso, Cáncer inspira sin proponérselo. Los demás observan su forma de reconstruirse, su habilidad para crear hogar en lugares donde otros solo ven confusión, su capacidad para amar con una fuerza que sana y para retirarse con una dignidad que enseña. Y es en esa danza entre entrega y protección donde revela su verdadera magia, la de un ser que nació para conectar el mundo emocional con la grandeza espiritual, recordándole a todos que la sensibilidad no es debilidad, sino un portal hacia una fortaleza que pocos logran comprender. Y así continúa su camino, guiado por una luz interior que nunca se apaga, avanzando entre mareas, renaciendo en cada fase, elevándose como un guardián del alma que sabe que su destino no es sobrevivir, sino trascender. Hay una corriente profunda dentro de Cáncer que rara vez se reconoce, una que nace del misterio lunar y se manifiesta como un poder silencioso capaz de mover emociones, transformar espacios y alterar el rumbo de las dinámicas humanas sin que nadie note cómo ocurrió. Es una energía que actúa desde lo sutil, desde esa dimensión que no se ve pero que todos sienten cuando él entra en una habitación. En su interior se despliega un universo simbólico donde cada sensación tiene significado, donde cada presentimiento es una brújula, y donde cada emoción contiene un mensaje que solo su alma puede descifrar con precisión. En ese reino interno, Cáncer no se mueve como un signo vulnerable, sino como un estratega emocional que conoce la importancia de los ritmos, los silencios y las mareas que gobiernan los vínculos. Mientras otros buscan controlar, él comprende que la verdadera influencia reside en la capacidad de percibir las corrientes subterráneas y actuar en el momento exacto. Su intuición no es un simple instinto, es una antena espiritual afinada por siglos de memorias lunares, que le permite anticipar desenlaces y leer intenciones antes de que las palabras se formen. Existe también una dimensión en Cáncer que se relaciona con su capacidad de sostener energías ajenas sin derrumbarse. No es solo empatía, es un don ancestral que le permite absorber el caos externo y transformarlo en calma, como si fuera un alquimista emocional que convierte tormentas en sosiego. Esa habilidad,
aunque muchas veces lo cansa, le otorga un poder inmenso, porque le permite actuar como eje, como centro gravitatorio en momentos donde otros pierden el equilibrio. Su sola presencia reorganiza emociones y restablece armonías. Cuando enfrenta desafíos, su verdadera grandeza aparece en capas que no se revelan en su vida cotidiana. Su resistencia no es un acto de fuerza brutal, sino la persistencia paciente del agua que atraviesa la roca. Es capaz de esperar, de observar, de guardar silencio mientras todo se acomoda en su mente y en su alma. Y cuando finalmente decide actuar, lo hace con una determinación tan pura que resulta imposible detenerlo. Esa determinación nace del corazón, un corazón que sabe cuándo ha llegado su momento y que no teme seguir su impulso incluso si el camino es incierto. En sus relaciones, Cáncer posee un talento secreto para detectar aquello que nadie confiesa. Percibe las grietas en los discursos, la tensión detrás de las sonrisas, la nostalgia escondida en una frase. Esa sensibilidad, lejos de debilitarlo, le permite navegar en terrenos donde otros tropiezan, porque no depende de explicaciones, depende de vibraciones, de sensaciones, de señales que para él son tan claras como el día. Por eso, aunque algunos intenten manipularlo, rara vez logran engañarlo, su intuición actúa como un faro interno que ilumina intenciones verdaderas. Existe una faceta de Cáncer que se fortalece con cada uno de sus renacimientos. Cada vez que atraviesa una decepción, su alma aprende un idioma nuevo de la vida. Esos aprendizajes se acumulan como capas de protección espiritual que no lo endurecen, sino que lo vuelven más sabio y más selectivo. Su corazón, lejos de cerrarse, se vuelve más profundo, más consciente del tipo de energía que merece y del tipo de vínculos que realmente alimentan su esencia. Cuando emprende un nuevo ciclo, lo hace desde un entendimiento interior que pocas veces expresa, pero que guía cada uno de sus pasos. Ese entendimiento es una mezcla de memoria emocional, intuición avanzada y una conexión casi mística con las fases lunares que marcan su evolución. Cada cambio en su vida responde a una frecuencia que él siente primero en el alma antes de verla manifestarse en lo físico. Así, avanza por la vida con la serenidad de quien sabe que sus decisiones no son impulsivas, sino dictadas por un conocimiento antiguo que lo habita. En los momentos más oscuros, cuando siente que las mareas se vuelven en su contra, es cuando despierta su fuerza más sorprendente. Allí, en ese punto donde otros ceden, Cáncer encuentra una luz dentro del pecho que le recuerda que nació para atravesar la sombra sin perder su esencia. Esa luz no es arrogancia ni autosuficiencia, es la certeza silenciosa de que su alma ha vencido batallas mucho más grandes en otras vidas, y que cada oscuridad que enfrenta en esta es simplemente un portal hacia una versión más poderosa de sí mismo. Su energía protectora, tantas veces incomprendida, tiene un propósito más grande de lo que se suele decir. No protege desde el miedo, sino desde la vocación de cuidar aquello que es sagrado. Y eso incluye su corazón, su paz, sus sueños y su camino. Cuando aprende a protegerse con la misma devoción con la que protege a otros, su vida entra en una etapa de expansión que lo lleva a conquistar metas que antes parecían distantes. Su verdadera épica se manifiesta en el silencio, en esos momentos donde nadie lo observa pero él sigue adelante, guiado por una fe interna que lo impulsa a confiar en su sensibilidad como si fuera una espada luminosa. Y esa sensibilidad, lejos de frenarlo, se convierte en la clave que abre puertas que otros no pueden ni ver. Su historia no es la de un signo frágil que teme sentir, sino la de un guerrero emocional que transforma cada experiencia en poder y cada amanecer en una oportunidad para elevarse más alto. Así continúa su camino, con la mirada puesta en horizontes que solo él percibe, con el alma encendida por un fuego suave pero indestructible. Y a cada paso demuestra que la verdadera grandeza no es estridente ni abrupta, sino profunda, intuitiva y silenciosa, como la marea que avanza sin prisa pero con la fuerza suficiente para cambiar el mundo. Hay una fuerza en Cáncer que se mueve bajo la superficie, una corriente profunda que pocas veces es comprendida y que, sin embargo, determina su manera de avanzar por el mundo. Esa fuerza proviene de la memoria emocional acumulada como si en su pecho habitaran océanos antiguos cargados de historias, intuiciones y señales que le permiten ver más allá de lo evidente. Es una sensibilidad que no lo limita, sino que lo convierte en un ser capaz de descifrar los laberintos más complejos del alma humana. En su interior reside un radar silencioso que detecta falsedades, incoherencias y deseos ocultos con una precisión que otros rara vez poseen. Cuando decide reconstruirse después de una ruptura, lo hace desde un lugar sagrado que nadie más puede visitar. Allí reúne fragmentos, recompone ideas, acomoda emociones y renueva pactos internos con una solemnidad casi ritual. En ese proceso, la luna,
su regente, actúa como una guía, marcando tiempos, iluminando sombras, revelando verdades que solo se revelan en la quietud de la noche. Cáncer renace sin ruido, sin anunciarlo, sin alardear, renace porque es parte de su naturaleza cíclica, porque sus mareas internas obedecen a impulsos espirituales que lo empujan hacia versiones más libres de sí mismo. Cuando alguien intenta volver a su vida, Cáncer no se deja llevar por la nostalgia inmediata ni por el impulso romanticizado de lo que fue. Se adentra en sus recuerdos con la honestidad absoluta del agua que refleja sin distorsionar. Revisa gestos, energías, silencios, momentos en los que dio más de lo que recibió, y momentos en los que se sintió visto de verdad. Esa evaluación interna no nace del rencor, sino de la necesidad de preservar la integridad emocional que tanto le ha costado construir. En esa revisión comprende que hay vínculos que fueron hogar y otros que fueron tormenta, y distingue con claridad cuál de esos caminos lo fortaleció y cuál lo drenó. Existe en él una nobleza profunda que lo lleva siempre a escuchar, incluso cuando ya sabe la respuesta. Escucha para entender, no para retroceder. En esa escucha puede presentir el miedo ajeno, la culpa, el arrepentimiento o la simple necesidad de recuperar un lugar que alguna vez fue cálido. Pero su alma no se deja engañar por palabras ensayadas o promesas de última hora. Su intuición, afilada por experiencias pasadas, distingue entre el deseo sincero de reconstruir y el ego herido que solo quiere reparar su propia vanidad. Esa intuición se convierte en su escudo, un escudo invisible y poderoso que protege su evolución. Cuando toma la decisión de no permitir que alguien vuelva, lo hace desde una energía que no busca herir, sino preservar. Esa decisión es una afirmación de su propio crecimiento, un reconocimiento de que su luz ha cambiado y de que su camino ya no vibra en la misma frecuencia que antes. Esa claridad lo transforma en un ser aún más fuerte, más consciente, más dueño de sus mareas internas. La puerta que cierra no es un acto de frialdad, es un acto de sabiduría, la conclusión de un ciclo lunar que ya ha entregado todo lo que tenía que entregar. Pero cuando decide dar una segunda oportunidad, también lo hace con una grandeza única. No vuelve siendo el mismo. Regresa desde un estado elevado, desde un entendimiento más profundo de sí mismo. Quien reaparece en su vida no recupera al Cáncer que conocía, porque ese Cáncer ya ha cruzado umbrales internos que lo han fortalecido. Regresa con límites claros, con una visión más nítida del amor y de lo que merece, con la determinación de no repetir patrones que lo hirieron. Su segunda oportunidad no es un retorno al pasado, sino la creación de un camino completamente nuevo. A veces, esa persona que vuelve percibe algo distinto en su mirada. No es dureza, no es distancia, es la presencia de una sabiduría lunar que antes no sabía interpretar. Esa presencia impone respeto porque se siente su transformación, se siente que ya no se derrumba ante palabras vacías ni se deja cautivar por gestos a medias. Quien vuelve descubre que Cáncer ahora se pertenece más a sí mismo que a cualquier recuerdo. Y ese descubrimiento produce un efecto poderoso, obliga a actuar desde la autenticidad, porque en su campo energético ya no hay espacio para lo falso. Esa fortaleza recién adquirida también impulsa a Cáncer a proteger su destino con una determinación férrea. Comprende que su misión emocional no es quedarse en lo que duele, sino ascender hacia lo que nutre, hacia lo que honra su sensibilidad, hacia lo que entiende el valor inmenso de su entrega. Su corazón deja de ser un lugar fácil de ocupar y se convierte en un templo donde solo entra quien merece equilibrar y expandir su luz. En ese templo, Cáncer aprende a ver el amor no como un refugio temporal, sino como un viaje donde el alma debe sentirse acompañada y respetada. Ese entendimiento lo transforma en un ser magnético, capaz de atraer relaciones de mayor profundidad, amistades más auténticas, experiencias que aportan crecimiento. Su energía cambia y su entorno responde a ese cambio como si un nuevo amanecer se abriera ante él. Hay una grandeza en su capacidad de reinventarse que pocas veces se reconoce. Cada renacimiento lo convierte en un ser más sofisticado emocionalmente, más capaz de construir vínculos sólidos y más dispuesto a escuchar las señales del destino. Su historia no es una espiral que se repite sin fin, sino una ascensión, un movimiento continuo hacia un lugar más elevado, más libre y más luminoso. Por eso, cuando alguien intenta volver, no regresa al mismo punto donde todo se detuvo. Vuelve a un territorio ya transformado, a un corazón que ha aprendido a brillar incluso en la oscuridad, a un espíritu que ha descubierto que su verdadera fuerza no es cuanto ama, sino cómo se recupera, cómo se eleva, cómo sigue avanzando incluso cuando lo quisieron quebrar. Y ese avance, silencioso y majestuoso, convierte a Cáncer en una fuerza imparable, en un alma que nunca retrocede, sino que se expande con cada ciclo,
como la marea que siempre vuelve, pero nunca vuelve igual.